La declaración de Chapultepec nace en 1994 como parte de una conferencia organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa, y a partir de ahí fue evolucionando con diferentes etapas en su vida. Estamos hablando de una declaración que ya tiene más de 25 o 26 años, y cuando fue creada en 1994 se determinó hacerla firmar por presidentes, por personas notables, ilustres, un poco para ir creando conciencia, como ahora tratamos de hacer también con la Declaración de Salta. Se organizaron varias conferencias hemisféricas. Ustedes recordarán que tuvimos grandes eventos con presidentes de Cortes Supremas de todas las organizaciones, perdón, de todos los poderes judiciales de las Américas. Habíamos tenido un encuentro muy particular con la Corte Suprema de Estados Unidos. Pasamos luego a tener charlas y conferencias muy grandes con los legisladores de varios congresos para hablar temas concretos de esta declaración que tenían que ver con difamación, con la despenalización o descriminalización de la injuria y la calumnia. Y luego también yo diría que lo más importante de la declaración de Chapultepec, que fue convirtiéndose en una cuestión muy filosófica de la CIP, que nos enseñó o nos permitió a todos los integrantes de la CIP a poder tener un discurso homogéneo en materia de libertad de prensa. Y en ese discurso que han tenido los presidentes de la CIP, de las comisiones de Chapultepec, de libertad de prensa, también fue surgiendo una necesidad de darle más dientes continuamente a una declaración que todos sabemos que marca principios tradicionales del periodismo, es decir, que no fueron principios de otra época, y que la CIP ha tenido la visión, ustedes han tenido la visión de también que evolucionara a otra declaración como es la declaración de Salta en el aspecto digital. Sin embargo, la vigencia de Chapultepec sigue siendo tanto de antes como ahora. Y en esa búsqueda de darle y dotarles de más dientes, María Elvira Domínguez, nuestra expresidenta, junto con otros expresidentes y presidentes de comisiones, tuvieron la visión de que era necesario, justamente con otros presidentes también como Edward Seaton, de que la declaración pudiera eh, servir para poder medir eh, el clima de libertad de prensa país por país, especialmente en temas judiciales y legales. Y para eso entonces, ahora sí quiero que este panel lo presente ya directamente María Elvira, va a estar acompañada ella, obviamente, de nuestro presidente de comisión, Carlos Jornet, y también por León Hernández y por Argelia Peroso, ambos académicos de la Universidad Católica Andrés Bello de Guatemala, que han sido los Venezuela. motores de Venezuela, perdón, de Venezuela, gracias María Elvira, que han tenido a su cargo un poco el trabajo metodológico detrás de esta herramienta. Así que María Elvira, muchas gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto verlos por aquí, estar en la asamblea de la CIP de este año, así sea virtual. Ya había comprado el tiquete para Madrid, me tocó cancelar la reserva, pero bueno, aquí los estamos viendo, nos estamos viendo. Sí, un poco para contextualizar un poco más, yo creo que Ricardo ha hecho pues un resumen muy claro de dónde surge y cuándo surge este proyecto del índice de Chapultepec. Es un proyecto que surgió alrededor del 2018, ya había sido pensado antes. Sin embargo, en el 2018 decidimos comenzar a trabajarle al proyecto del índice del Chapultepec, que ya no es un proyecto, es un índice. El primer índice lo presentamos, los primeros resultados de la primera medición, digámoslo así, lo presentamos en la Asamblea de Miami en el 2019, la Asamblea General. En el 2019 decidimos que ese fuera una medición piloto, ¿no? De acuerdo a la herramienta que habían desarrollado, ¿no? La Universidad Católica de Venezuela. Aquí nos acompaña
León, y creo que Argelia también está con nosotros, aquí está Argelia, ¿no? Que han sido nuestros partners en este proyecto del índice de Chapultepec, donde se ha desarrollado la herramienta de medición. De modo que en el 2019 se presentó ese primera resultado, digámoslo así, de la medición, y decidimos que para el primer índice oficial que se presentó el año pasado, en el 2020, ¿no? Hacer unos ajustes a la herramienta y mejorarla, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Para que así tuviera una medición más aproximada de la realidad, de lo que sucede con la libertad de prensa en los distintos países. Obviamente, entendiendo que el informe país por país que se presenta cada 6 meses en nuestras asambleas y nuestra reunión de medio año, ¿no? Pues son documentos muy importantes que también muestran exactamente cuál es la situación de libertad de prensa y que hacen seguimiento a ello. Sin embargo, este es un termómetro, ¿no? Presentamos la primera medición, de hecho, en la página web de la CIP está el índice de Chapultepec con todos sus resultados, país por país, ¿no? Y vemos que cada vez la idea es ir mejorando, ¿no? Aunque yo creo que ya el índice de este año, creo que con los ajustes que hicimos incluso para este año, ¿no? Que fueron varios y fueron muy importantes. Por un lado, ustedes recuerdan, las personas que han hecho seguimiento a este proyecto, ¿no? Que el índice mide la situación de libertad de prensa en 4 dimensiones específicamente. La primera dimensión es la dimensión de la ciudadanía informada y con libertad de expresión, tiene sus subdimensiones. La segunda dimensión es el ejercicio del periodismo, cómo se está ejerciendo ese ejercicio, cómo está sucediendo, si hay limitaciones o no. El tercer eje muy importante o dimensión es el eje de violencia e impunidad, al que le dimos mucha importancia también en para la segunda medición. Y la cuarta dimensión es lo que tiene que ver con el control de medios, que se ejercen, ¿no? Desde diferentes entornos, el entorno legislativo, judicial, ejecutivo, etcétera. Para esta nueva medición, también establecimos que era muy adecuado adicionar, ¿no? O crecer el número de expertos a entrevistar en cada uno de los países. En la medición del 2020, que fue de mayo del 2019 a abril del 2020, ese fue el periodo que se midió, eran 5 expertos por país, y para esta nueva medición, que además se corrió un poco en el tiempo de medición hasta agosto de este año, para que además coincidiera un poco más cercana con esta reunión y con esta asamblea para la entrega de los resultados, decidimos ampliar la medición, el número de expertos a 10 por cada uno de los países, donde hay pues académicos, organizaciones no gubernamentales, obviamente los vicepresidentes pues de la Comisión de Libertad de Prensa de cada uno de los países, en fin. Eso nos daba un espectro mucho más amplio y más visión de lo que puede ser pues, la visión de diferentes sectores con respecto a la libertad de prensa. Muy importante esta segunda medición, ¿por qué? Porque es muy comparable con la primera y lo importante es mirar las tendencias, más que mirar el ranking de qué países están mejor evaluados, digámoslo así, en términos de restricciones a la libertad de prensa y de expresión. No, esto es una herramienta, es un termómetro, ¿no? Muy valioso para cada país internamente, ¿no? Para mirar cómo es la situación, ¿no? De libertad de prensa en el país y cómo esa tendencia, cómo se van marcando tendencias, ¿no? De una medición a otra, ¿no? Para que así también haya, se pueda trabajar como decía Andrés Mompotes, ¿no? Ahora que hablaba de lo que sucedió en Colombia con las iniciativas que había pues, en políticas públicas que realmente garanticen y favorezcan pues, la libertad de prensa. Estamos entonces aquí con León. Quiero pues obviamente darle la palabra a Carlos Jornet, nuestro presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, que ha estado pues en este proyecto y en esta labor, como decimos acá, de cabeza, metido de cabeza permanentemente, ¿no? Y también están León y Argelia de la Universidad Católica, pero sin antes sí quisiera agradecer, ¿no? Nuevamente
¿no? Como lo hacemos todos los años y casi todos los semestres, Ricardo, agradecer a las entidades, las instituciones y las personas que han hecho posible, ¿no? Que podamos tener este índice desde el principio y hasta hoy, y esperamos que así lo sigan haciendo, que es el Grupo Bolívar de Colombia, ¿no? En cabeza de la Fundación Bolívar, nos ha acompañado y nos ha entregado los recursos, el apoyo económico para poder desarrollar el índice. El Grupo Sura, también de Colombia, ¿no? Que también nos ha acompañado desde el primer momento, ¿no? En esto. Y obviamente a Ed Seaton, que está aquí con nosotros, también un agradecimiento muy grande porque gracias también a su aporte y a su apoyo económico, este índice y este proyecto ha podido tener vida. De modo que quiero de verdad un agradecimiento, ¿no? Nuevamente a estas dos entidades colombianas y a Ed Seaton, ¿no? Por ese aporte. Entonces, básicamente es eso, los dejo con Carlos, ¿no? Y luego con la presentación pues, de los resultados del índice, ¿no? Que va del 2020, ¿no? Hasta agosto del 2021. Ese es el periodo que se está midiendo en este nuevo versión del índice de Chapultepec. Gracias. Muchas gracias, María Elvira. Sí, como dices, este fue uno de los ejes centrales de la labor de la comisión en este año. Básicamente para seguir perfeccionando una herramienta que tiene que estar en permanente evolución, porque los autoritarismos también se van perfeccionando, van modificando sus metodologías, y entonces tenemos que ir adecuando la herramienta de medición a la realidad que se vive en América Latina, en América en general, ¿no? Y bueno, quiero destacar, como decías, por un lado el aporte de los sponsors, pero también la permanente predisposición, la buena predisposición de todo el equipo, tanto de León y de Argelia, como de los metodólogos, los estadísticos, que han ido trabajando codo a codo con nosotros, viendo, escuchando nuestras necesidades, nuestras opiniones y tratando de ir adaptando esa herramienta. Y creo que realmente en la segunda edición de nuestro índice que vamos a presentar ahora, creo que se acerca mucho más a la realidad concreta que se vive, lo que hemos estado escuchando en todos los paneles de hoy, y creo que va a ser un muy buen aporte para tener esa foto anual, ese ranking de países, desde aquellos que son más libres, aquellos que son más censores de la libertad de expresión. Así que creo que realmente tenemos un muy buen producto para mostrarles. Así que, León, Argelia, si quieren comenzar con la presentación, lo vamos conversando mientras tanto. ¿Están ahí, León, Argelia? Aló, ¿me escuchan? Sí, perfecto, León. Perfecto, vaya el micrófono. Bueno, primero que nada, agradecerles la oportunidad en nombre de la Universidad Católica Andrés Bello y de su rector, el padre Francisco José Virtuoso, por coordinar este índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. De inmediato, vámonos a ver los resultados. Vamos a mostrar la lámina, por favor, Argelia. No tengo la presentación, si me pueden dar permiso para proyectarla yo, por favor. Lo primero, Gracias. comentarles que de verdad lo que comentaba Carlos al inicio nos da la sensación de que esto debe ser una continua revisión. De verdad que sí. Y estos son los resultados del barómetro. La presente edición brinda, como ya lo dijeron, una fotografía del periodo comprendido entre el 31 de julio de 2020 y el 1 de agosto de 2021. Los resultados arrojan un índice global promedio de 55,61 puntos, de un máximo teórico total de 100, lo cual se aprecia una breve mejora, una mejoría de unos 4 puntos en relación con el promedio anterior, de 51,42 puntos. De acuerdo con el barómetro, Uruguay y Chile fueron los mejor evaluados por los jueces al estar ubicados en esta franja que vemos arriba de países con libertad de expresión. Le siguen Jamaica en la franja de baja restricción, que vemos en este gráfico de color verde, República Dominicana, Canadá, Costa Rica, Perú, Paraguay y Panamá
En la franja de parcial restricción, en la amarilla, aún por encima, no obstante, del promedio regional, se encuentran Estados Unidos, Honduras, Colombia y Ecuador. Ya todavía en la franja de parcial restricción, pero ya por debajo del índice global promedio, se encuentran Argentina, Bolivia, México y Guatemala. En la franja de alta restricción vemos a El Salvador y Brasil. Y en la categoría de países sin libertad de expresión, graficados en la franja roja, se encuentran Nicaragua, Cuba y Venezuela, en este orden. Entre el país mejor evaluado y el peor valorado, que son de manera respectiva Uruguay y Venezuela, tenemos una brecha de 78,39 puntos. El índice Chapultepec, ya como lo comentaba María Elvira, agrupa indicadores en 4 dimensiones que permiten discriminar cuáles aspectos generales fallan en las instituciones en los diferentes estados en materia de libertad de expresión y de prensa. Esto permite entender de qué forma las actuaciones de las autoridades impactan diferentes aspectos. Por ejemplo, vemos como en la dimensión control de medios, una nación como, digamos, México, puede salir relativamente bien valorada, presentando baja restricción, pero también vemos que a la par resulta alarmante su calificación en materia de violencia e impunidad contra periodistas y medios, como se aprecia en la gráfica. Nótese que en la dimensión violencia e impunidad contra periodistas y medios, ninguna de las 22 naciones alcanza la libertad plena, lo cual responde a que, por ejemplo, en Chile y Uruguay, a pesar de los esfuerzos institucionales y de voluntad por mantener un clima de libertad de expresión amplia, ambas naciones no estarían del todo exentas de episodios de agresiones contra comunicadores y medios, aunque tienen, como lo ven, muchas mejores calificaciones que países como Brasil, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Se pueden inferir elementos que impactan a las valoraciones en las distintas dimensiones de distintos países. En la mayor parte del periodo, por ejemplo, vemos que los jueces valoraron que en Ecuador hubo una alta restricción en el ejercicio periodístico, y esto porque esa dimensión trata sobre las condiciones legales de la profesión y los derechos de los periodistas al acceso a las fuentes. No obstante, hacia el final del estudio hubo mejoras significativas que supusieron una alza en la calificación de Ecuador en relación con el año anterior. En esta otra lámina vemos y podemos comparar los resultados de los países en las 2 ediciones del índice. En esta los países están ordenados en orden alfabético, no por posiciones. Apreciamos puntuaciones relativamente constantes en ambos años, en el caso de Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Paraguay. No obstante, los ritmos ascendentes o descendentes de las actuaciones institucionales en materia de libertad de expresión y prensa causaron cambios en las posiciones. Acá también podemos apreciar los cambios experimentados por Argentina, que bajó considerablemente su puntuación, así como los ascensos de República Dominicana, también el ascenso de Jamaica y Estados Unidos y Ecuador. En estas otras láminas podemos ver la variabilidad. Vamos a ver, gracias, Argelia. En estas otras láminas podemos ver la variabilidad entre las franjas en algunas naciones, así como las posiciones ganadas y perdidas por cada país en la edición del índice Chapultepec de este año respecto al anterior. Vemos, por ejemplo, que el año pasado ningún país era valorado con libertad de expresión en su promedio global, mientras que en este año los jueces reconocieron algunos esfuerzos, muy buenos esfuerzos de Uruguay y Chile en estas materias. Estados Unidos subió 3 puntos y se ubica en esta edición en los países con bajas restricciones a la libertad de expresión y de prensa, a diferencia del año pasado que se ubicó en la franja de restricción parcial. Inmutables, invariables en la franja de países sin libertad de expresión, vemos que continuaron Nicaragua, Cuba y Venezuela en este mismo orden en relación con el índice de 2020. Argentina y República Dominicana parecen con los cambios más dramáticos. Argentina pasa de la franja de baja restricción a la de restricción parcial, mientras que República Dominicana vive un proceso de mejora que le permitió subir de la franja de parcial restricción a ubicarse en la franja de baja restricción. Y ya recapitulando un poco, vámonos a presentar algunos hallazgos importantes para este año. Retomamos el promedio global de la segunda edición fue de 55.4
4,19 puntos más que en la edición pasada, 1,42 puntos. Creemos que esto responde a que cambios políticos produjeron mejoras en materia de libertad de expresión en algunos países. Destaca República Dominicana, que subió 10 posiciones, Ecuador 4, y Estados Unidos, que subió 3 puestos. Los países mejor valorados en 2021 fueron Uruguay y Chile. Chile, que encabezó el índice anterior, no ascendió de puesto, pero sí de nivel, ubicándose en la zona de libertad de expresión. Las agresiones sufridas por la prensa en Uruguay son de menor grado y número que en otros países. Los jueces percibieron en esta nación voluntad de los poderes públicos para mantener un clima de libertad de expresión. El país con un descenso más marcado fue Argentina, 12 lugares, tal vez debido a la vigilancia, el ciberpatrullaje, las agresiones y procesos judiciales contra periodistas, es lo que consideramos o consideran los expertos que habrían provocado este deterioro. México cedió 5 puestos, ello surge con un estándar de restricción de violencia e impunidad contra periodistas y medios muy precario. Hubo 12 muertes en el periodo y además vemos que contradictoriamente es un país que sigue presentando un complejo entorno porque a la par tiene un mejor estatus de medios. Pero definitivamente la peor cara institucional en materia de libertad de expresión y prensa se la lleva Nicaragua, Cuba y Venezuela. Las últimas 3 en el barómetro por segundo año consecutivo. Esto responde a que se está León, Ricardo, si me permites. Jorge Carrasco, estamos tratando de silenciar tu micrófono. Si lo puedes apagar, por favor. Gracias. Disculpa, León. No te preocupes. Disculpe. Retomamos. Básicamente, Venezuela, Cuba y Nicaragua no mostraron cambios políticos. Por el contrario, en algunos casos crecieron las detenciones, hubo persecuciones judiciales, violencia contra la prensa, más medios cerrados. Y además, por ejemplo, en el caso de Venezuela, estas agresiones se grabaron con 2 homicidios de periodistas. Y en el caso de Nicaragua, con el desplazamiento forzado, según hemos entendido, de al menos 35 periodistas durante el periodo. La prisión es el factor común entre estas 3 naciones como medida de censura para callar las voces críticas independientes. Y quisiera comentar que uno de los aprendizajes obtenidos por el equipo en la realización de este índice es que nada parte sin una historia de expectativas, triunfos y fracasos en materia de libertad de expresión. Vemos cómo los cambios y el devenir político en las naciones impacta de manera favorable o desfavorable. Ojalá pudiéramos ver crecer la institucionalidad democrática y una sólida defensa de estos valores para evitar estos vaivenes en materia de libertad de expresión y prensa en nuestros países. Bueno, es todo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias.